de adoración. Para aquellos y aquellas que ya han participado del culto de adoración que hemos colgado en las redes desde las 7:30 aproximadamente de la mañana. Le damos las gracias por apoyar este ministerio y por unirse en adoración junto a nosotros. Ha sido un trabajo colaborativo, un trabajo donde un equipo de personas han donado sus talentos, y a todos ellos gracias, porque simplemente, saludos Beatriz, todos ellos han hecho un trabajo ejemplar. Hoy pues queremos, como solemos hacer en nuestra congregación todas las mañanas de los domingos, a esta hora de la mañana, pues ofrecer la escuela bíblica. Y para eso pues hoy agraciadamente tenemos entre nosotros al anciano gobernante Freddy Reyes, quien es maestro de escuela bíblica en nuestra congregación. Para los que no le conocen, es agrimensor de profesión, y pues Dios le ha llamado ahora a trabajar con el terreno espiritual, sembrando la semilla del evangelio y compartiendo las palabras que el Señor inspira en su mente. Así que damos gracias también a todos ustedes que están aquí conectados, y recuerden siempre que si usted desea que les enviemos las lecciones, por favor envíenos un mensaje para podérselas enviar con antelación y usted pueda pues participar en estas escuelas bíblicas de esta manera. Así que presentamos por aquí, conectamos a nuestro hermano Freddy. Buenos días, Freddy. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo. Amén, hermano Richard Rojas. Muchas gracias, y la bendición para que Dios nos bendiga en esta mañana con su palabra, y que podamos tener un tiempo de reflexión y de refrigerio en estas circunstancias en que vivimos, pero que la alegría del Señor, la esperanza y la paz siempre prevalece, porque es la paz que Él nos da, que sobrepasa Amén. a todo entendimiento. Amén. Sí, Freddy, es posible que algunos de los que nos están viendo online vean que la imagen tuya se distorsiona un poquito, y es posible que tiene que ver con la señal, pero te estamos escuchando perfectamente, ¿viste? Ahora te ves perfectamente, muy bien. Bien, en esta mañana tenemos un estudio que corresponde a esta fecha del 22 de marzo del 2020, que estamos en Cuaresma. Como sabemos, es el cuarto domingo de Cuaresma de nuestro calendario litúrgico. La lección de hoy se titula El sorprendente líder de Dios. Cuando hablamos de liderato, ¿verdad? Pues, llama mucho la atención porque continuamente estamos eligiendo líderes, es un tema muy recurrente en nuestras vidas. La meta de hoy es reflexionar sobre la forma en que Dios elige inesperadamente, ¿verdad? Eso lo pongo entre comillas, a un líder a través de Samuel, y también saber cómo es el respaldo de Dios a los que Él ha llamado, a los que Él ha elegido para continuar construyendo su reino. El texto, para que los que están en casa pueden irse refiriendo a sus textos bíblicos, o a en papel, en la Biblia como tal, o por medio electrónico en 1 Samuel capítulo 16, versos del 1 al 13. 1 Samuel capítulo 16, versos del 1 al 13. Aquí vamos a ver cómo se escoge un líder. Es una pregunta que hacemos aquí, y hoy veremos cómo un pasaje de la forma en que Dios escoge
a un líder de una forma, como le decía, inesperada, porque ahí está envuelto el proceso del ser humano, que ya tenemos unas ideas preconcebidas que en muchas ocasiones no coincide con lo que Dios, con la voluntad de Dios. Así que vamos a hacer una oración y yo le voy a pedir a nuestro hermano pastor, el reverendo Richard Rojas, que por favor nos dirija en esa oración. Claro que sí. Oremos. Dios eterno, gracias porque tú siempre provees los caminos para que tu pueblo pueda encontrarse alrededor de tu palabra. Tu palabra es el centro de nuestras vidas y ella nos invita a ser fieles aún en tiempos de desafío, en tiempos difíciles. Gracias, Padre amado, porque aun cuando no podemos salir de nuestras casas en el día de hoy para reunirnos como pueblo, tú nos permites el privilegio de poder conectarnos a través de estos instrumentos que son de bendición para nuestras vidas. Gracias por tu hijo Freddy, Señor, maestro de la palabra. Gracias por el tiempo que tú le permites a él dedicar a esta tarea. Y gracias por la vida de cada hermano y amigo que hoy nos acompaña en esta experiencia. Ilumínanos, háblanos y permite que tu palabra en el día de hoy nos permita ver más allá de lo que nuestra mirada humana puede ver. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos. Amén. Amén. El texto de hoy, ya como ustedes lo habían buscado, y pueden entonces acompañarme en la lectura que podemos hacer como le decía, en Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 1 al 13. Y dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, sacrificios santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ¿tampoco a este ha escogido Jehová? Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová.
E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentamos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que haciendo un análisis y siguiendo el pasaje que hemos leído hoy, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué riesgo político asume Samuel por la petición que Dios le hace? Vamos a ir pensando sobre eso. Es importante saber que en ese momento el que estaba reinando en Israel era Saúl. Y en este caso, la petición que Dios le hace, como hemos visto en la lectura, es que ya Dios ha desechado a Saúl y va a poner otro rey. Y por eso hace el llamado a Samuel sobre ese particular. Vemos que es una situación bien riesgosa que la petición que hace Dios. Y sé que esto nos dice muchas cosas. Muchas de las cosas que Dios nos pone a hacer conllevan riesgo. Y se asumen. Y está la historia llena de eso desde el principio de la historia de la fe. Vemos cómo muchas de los que son llamados son llamados a misiones que conllevan grandes riesgos, incluso se lleva incluso hasta la misma muerte. En este caso, Saúl le dice Samuel que podría matarlo por esa acción. Así que de esa naturaleza era la misión que tenía Saúl, que tenía Samuel. Así que vamos, primero vamos a ver. Sí, Richard. Quería comentarte que siempre da algo de temor que si tú eres parte de un grupo te llamen al frente de batalla, y yo creo que eso que tú hablas del riesgo tiene que ver porque el líder está más expuesto, ¿verdad? Del grupo, se perfila, ¿verdad? En inglés se utiliza la expresión single out, tú lo singularizas dentro de otros y otras y lo pones como en un frente, y eso siempre te expone más, ¿verdad?, a muchas cosas. Y yo creo que lo que está pasando con este texto es precisamente eso. Es un cambio total de la vida, un cambio total de circunstancia y de posicionamiento en términos de la exposición, ¿verdad? Y es parte de lo que yo veo en el texto. Sí, es parte de eso. Y entonces el término político, ¿verdad?, que se utiliza ahí, pues es el efecto en un pueblo, ¿verdad? Y porque eso es lo que está cuidando Dios. Dios está viendo que hay un pueblo que está siendo dirigido por alguien que no está acorde a la voluntad de Dios, y por eso es que Dios hace esa función. Así que el efecto es comunitario,
la acción que va a tomar, de la encomienda que le están poniendo a Samuel. Hay a los que tienen el material bíblico, hay un recurso que se llama recurso 2, que nos lleva a pensar sobre la figura de Samuel, porque de repente pues tenemos que saber qué importancia tiene Samuel en esta historia. ¿Cómo Samuel está en el contexto de lo que es el plan de Dios? Así que ustedes pueden leerlo, pero yo voy a tratar de hacer un resumen de acá, o más bien leer lo que nos dice ese recurso, ya que los que no lo tienen, pues tendrían que tener el beneficio de tener la información. Samuel era una persona influyente en el pueblo de Israel porque es un hombre de Dios. Y les leo. 2 libros del Antiguo Testamento llevan el título de Samuel porque él jugó un papel crítico como profeta de Dios y sacerdote durante la transición de Israel a una confederación débil de tribus a un reino unido bajo un solo gobernante. Al seguir la instrucción de Dios, Samuel ungió tanto a Saúl como a David para ser rey de Israel. La historia de Saúl y David están entrelazadas, son complicadas y están llenas de intriga política y personal. En el trasfondo de esta historia está Samuel. Tome un tiempo para repasar qué es lo que estamos haciendo y veamos entonces las siguientes características de Samuel. En 1 Samuel 9 del verso Samuel 1 del 9 al 2 y el 11 nos habla de que la madre de Samuel era Ana, que dedica a Samuel a Dios. Su oración encuentra su eco después en las palabras de María, la madre de Jesús. Yo pediría a nuestro pastor, a Richard, si nos puede un poquito hablar sobre eso, porque en algunas veces él nos ha ilustrado en las predicaciones sobre este particular. Breve, yo creo que los relatos bíblicos siempre nos sorprenden cuando nos hablan de estas relaciones familiares, ¿verdad? Donde Dios entra en el seno del hogar de una familia, generalmente de raíces humildes, sencillas, simples, y cambia el panorama, porque una de las cosas que vemos a lo largo de las Escrituras es precisamente Dios actuando y moviéndose, haciendo cosas grandes, pero utilizando instrumentos humildes y sencillos. Y Ana es un instrumento sencillo, una mujer que obviamente no puede dar a luz, una mujer que es incapaz de ofrecerle, ¿verdad?, a su marido, a su esposo, un hijo. Y ese asunto en la Biblia pues tiene mucho peso y es obvio que tiene que ver con ¿verdad? Porque la esterilidad se ve en la Escritura y sobre todo en la vida de una tribu como una falta, ¿verdad? Como un asunto limitante, porque en tiempos cuando se necesitan muchas personas y había una alta mortalidad, etcétera, etcétera, el que las mujeres dieran a luz era algo y un hecho fundamental, de hecho, quizás el más importante de toda su vida. Y en este relato, pues vemos cómo Dios toma a una mujer que posiblemente no puede dar a luz y las probabilidades están en su contra, y Dios hace una obra maravillosa a través de esta mujer, dándonos obviamente a uno de los profetas importantísimos del Antiguo Testamento. Y eso pues lo que hace, ¿verdad?, en nosotros es entender la grandeza de Dios. Y obviamente hoy día nosotros entendemos este asunto de la maternidad y de la esterilidad de otro modo, pero en estos tiempos ese era el desafío, ¿verdad? Yo no sé
cuál puede ser el paralelismo con el desafío de hoy, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con algo que pareció imposible y que Dios lo toma, es imposible, y lo hace y lo convierte en una bendición, como tú muy bien señalas, para mucha gente. Bien. Y el gran impacto también de cómo esto conecta con la oración que hace Ana, que luego es también hecha por María, por el momento por el nacimiento de Jesús. Otra característica de Samuel es que desde niño Samuel escucha la voz de Dios en un momento en donde la voz de Dios no se escuchaba en Israel. Él se convierte en un profeta reconocido, ¿verdad? Acreditado del Señor. Esto para mí es similar a lo que hacía Juan el Bautista. Había un reconocimiento del pueblo de parte de él. Así que esa experiencia de escuchar, a mí me llama la atención, que es uno de los problemas que tenemos los seres humanos de no escuchar. Samuel tenía esa capacidad y creo que en este relato se resalta esa capacidad que tenemos que desarrollar en nuestro carácter. La otra característica es de Samuel, y eso es en el capítulo 8, versos 4 al 18, el pueblo le pide a Samuel ungir al rey que le gobierne. Él quiere hacer esto, pero Dios, él no quiere hacer esto. En ese momento Samuel se oponía a nombrar un rey, igual que los otros pueblos que le daño, pero Dios se lo permite a ese pueblo y le permite entonces que haya un rey. Samuel admite al pueblo que tener un rey puede acarrear consecuencias negativas en sus vidas. Y parece que eso se ocurre. Así que Samuel también había Samuel había ungido también a Saúl. Y de hecho lo había impresionado. Porque dice, mira a quién ha escogido Dios, cuando habla de la altura de él, ¿verdad? Y su parecer. También primera de Samuel 9, del 1 al 10 y el verso 24, Samuel unge a Saúl para el primer rey de Israel. Saúl es descrito como un hombre apuesto cuya estatura estaba por encima de las cabezas y hombros de los demás. Samuel también parece ser impactado por su apariencia física, diciendo, ¿han visto al que el Señor ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. O sea que Samuel tiene esa característica que se impresiona como bien particular también de los seres humanos, así como escuchaba, también era impresionado por las cuestiones de las apariencias. En este caso, fue impresionado también por Saúl. Primera de Samuel, capítulo 11, de verso 1 al 15 y el verso 35, también dice que Saúl hace un sacrificio que Samuel debió haber hecho. O sea, que Saúl suplantó, ¿verdad?, el oficio de sacerdote, y estas obras y estas y otras transgresiones causan que Dios le diga a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel tiene que dar las malas noticias a Saúl, y aun cuando Saúl confiesa sus pecados, Samuel le dice que su suerte ya está sellada y se aleja de él. Finalmente, las últimas dos cosas es Samuel secretamente unge a David para ser el siguiente rey de Israel, mientras Saúl aún sigue al cargo. Mientras Samuel busca ungir a uno de los hijos de Isaí, él todavía parece hacer su elección a base de la apariencia física, cuando el Señor le recuerda que el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Samuel muere finalmente, mientras Saúl sigue siendo rey. David y sus hombres sepultan a Samuel en su casa en Ramá. Ese es el recurso que tenemos y la referencia
tenemos de Samuel, la importancia que tuvo Samuel en las manos de Dios, de tal manera que él unge a dos reyes, los dos primeros reyes de eso, y segundo es el gran reconocimiento que tiene del pueblo de que es un hombre de Dios. Freddy, Sí, quería sí, comentar que a veces, y el mismo texto da como que unas pinceladas en esa dirección, a ayudarnos a distinguir que la elección de un líder no es un concurso de belleza. Y este énfasis, ¿verdad?, en la apariencia del profeta, juega algo de un papel, ¿verdad?, que no debe trascender más allá de eso, pero en nuestros días es quizás un asunto más importante de lo que nosotros, ¿verdad? Yo sé que de esto tú hablarás más adelante, pero me llama la atención ese asunto de que a veces la elección de un líder, y nosotros pues cada cierto tiempo también tenemos la oportunidad de elegir nuestros líderes civiles, y a nivel de la iglesia también, ¿verdad? Todos los años tenemos la oportunidad de elegir nuestros líderes, pero el texto no nos invita a que reflexionemos, ¿verdad? Cuando tú estás leyendo y tú dices que él podía escuchar, pero también era una persona que físicamente donde llegaba impresionaba. Es un asunto que debemos tener presente porque se puede convertir en un concurso de Mister Puerto Rico o de Mister Universo o de Miss Mundo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que el texto está diciendo. sí, claramente eso es es algo que nos lleva a pensar en esa dirección de que hay unos fallos en nuestras formas de elegir, donde nos dirigimos nada más por la impresión, por lo que está delante de nuestros ojos, los sentidos, lo que le llamamos una cuestión sensorial, la inmediatez, de tal manera que aquí hay algo más, aquí hay una trascendencia, tenemos que utilizar nuestras capacidades intelectuales y nosotros como cristianos buscar la dirección de Dios, que es lo que creo que es el peso que tenemos en esta y la enseñanza que tenemos en la lección que estamos realizando. En esa dirección vamos a ir pensando de si no, ya que leímos, sabemos quién es, leímos el texto, sabemos quién es Samuel, ver la parte emotiva, porque si vamos leyendo y vamos pensando en los personajes que tenemos a Isaí, tenemos a Samuel, tenemos a los hijos, a los hermanos mayores de David, eh, tenemos al mismo David, ¿verdad? Así que si pensamos nosotros en términos de sentimientos y de pensamientos, de la interioridad nuestra, podemos pensar si calzamos los zapatos de Isaí, ¿qué podríamos nosotros, si tú que nos estás escuchando, diría, si fueras Isaí, ¿qué hubiera sentido en ese momento con esa experiencia que está teniendo, ¿verdad? O qué había sentido, o qué pensaría, o qué sintió Isaí en ese momento. Creo que si nos centramos en eso, pues habrá algunos criterios que Isaí utilizó para primero presentar a los hijos de él que le habían pedido que llevara. O sea, uno, yo me imagino, ¿verdad? Y estoy pensando por los criterios que se usaban antes, aparte de algunos que rompen ese esquema. Pero por la edad, por la mayoría de edad, en el tiempo de antes, el que era el mayor era el que tenía era el que continuaba siendo el jefe de la familia. Uno sabe que eso en las culturas nuestras y en los años de hace muchos años, pues como que esa era la norma. Así que Isaí, imagínense
que le presenta al hijo mayor y que se lo rechaza. Si usted es padre y le rechazan ese hijo, ¿cómo usted se siente? Yo creo que fue una experiencia bastante difícil para Isaí. Y segundo, cuando llega al final, donde ninguno de los hijos que había traído fue elegido, resulta que también se había equivocado, habiendo pensado que el menor no tenía posibilidad, no podía ser elegido. Porque fíjense, le pide que traiga a sus hijos y a este lo deja. Bueno, razones por las cuales lo dejó, yo no sé si es que porque iba a dejar las ovejas sin alguien que las cuidara. No parece, porque después es traído, ¿no? a la reunión, al sacrificio. Otra vez Freddy, es el tema de Benjamín en el relato del Génesis, donde el chiquito es pues el querendón, pero el que nadie toma en cuenta y en serio porque es el más chiquito, ¿no? Y otra vez, yo creo que eso lo que hace es que añade otro elemento para que nosotros, los que estamos en expectativa leyendo este relato, seamos sorprendidos de nuestros juicios también, porque es posible que del modo que el profeta está actuando, nosotros actuamos también en nuestra toma de decisiones diarias. Y como tú dices, a veces nosotros vemos al más pequeño y el más pequeño puede considerarse o el más viejo del grupo o la persona que no ha estudiado o la persona que no tiene un título universitario, qué sé yo cuántas categorías nosotros podemos utilizar para descartar a la gente, porque en eso quizás a veces somos mejores que en ser reclutadores, no somos más expertos descartando que reclutando y si no, lo que hay es que ver a nuestro alrededor cuántas voces se unen para descartar, incluyendo, ¿verdad?, esas voces que se ven pequeñitas, que en nuestra sociedad están tratando de gritar lo más duro que pueden y decirnos, mira, en esto hay una razón y nosotros pues otra vez decimos, mira, ese es como Benjamín, mira, ese es como David, ese es el pastorcito de la familia, ese es el que hace el delivery, ese es el que trabaja en el trabajito ese sencillo y no cuenta mucho, ¿verdad? Dentro de la economía, dentro del pensamiento, es el que mandamos a callar cuando habla. Y yo creo que ese es uno de los elementos que está presente a lo largo del texto para que nosotros también hagamos introspección, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos caer en dinámicas similares. Fíjense, ese es un tema también que nos trae a pensar de ese concepto de la integridad, ¿verdad? De lo completo. El mandato fue que él trajera a los hijos, a todos. Pero siempre en el ser humano está el elemento de no considerar todo, sino de antemano descartar cosas que no se le ha pedido que descarte, porque le dijo, trae a tus hijos. Así que nosotros pues tendemos a eso y tenemos que tener presente eso. Muchas veces inconscientemente lo hacemos, porque probablemente eso, tal vez la misma cultura promueve eso, pero en la cultura también tenemos que someterla a cuestionamiento para poder llegar a la verdad, que es lo que nosotros buscamos. Así que ahí en ese sentido, pues yo creo que Isaías tiene que haberse sentido mal, porque tuvo un criterio de no considerar a David, probablemente por ser el más pequeño. Yo no creo que lo estaba tratando dándole algunos privilegios porque era menos capacitado. Era muy capacitado para estar cuidando las ovejas, que era un trabajo fuerte, porque el mismo David nos habla en otros momentos
de que él se enfrentaba a osos y animales que que querían para apoderarse de las ovejas, y él las derrotaba, se enfrentaba a ellos, osos, leones y demás. Así lo dice cuando se va a enfrentar a Goliat. Así que, por un lado, sí se toman en cuenta, pero para otras cosas, en este caso, para ir delante de Samuel, no lo considero. Así que, en ese sentido, pues yo creo que Isaí pues, fue sorprendido en ese aspecto también. Así que nos sorprende en ese aspecto también cómo Dios trabaja con nuestro ego, ¿verdad? Y con nuestros prejuicios. Si ahora calzamos los zapatos de los hermanos mayores de David, ¿qué hubiéramos sentido? ¿Qué pensaríamos? ¿A qué nos lleva esta reflexión? Me imagino yo que el primero dijo, aquí el rey soy yo, porque soy el mayor y físicamente pues cumplo los atributos. Y pasó también con los otros que llevó Isaí. Y al final, ¿qué ocurre? Le dice, ninguno ha sido elegido. Todos probablemente, después del mayor, me imagino que los demás se iban sorprendiendo de que tuvieran oportunidad. Pero al final, pues vemos que le dice, todos son descartados. ¿Cómo se van a sentir todos ellos en conjunto? Creo que también era una sorpresa. Pero era una sorpresa que no era agradable, tanto para Isaí como los hermanos mayores de David. Esto me acuerda un poco los escenarios cuando se va a entrevistas de trabajo, que cada cual lleva su resumen, su currículum vitae, y todas las personas tratan de algún modo de dar lo mejor de sí por alcanzar esa meta, y como es solo un espacio, ¿verdad? Y muchos son los que están aspirando a eso. Esa competencia invisible que se forma, esa tensión, donde todo el mundo es mi enemigo hasta cierto modo, ¿verdad? Podemos ser hermanos en ciertos aspectos, pero en este momento, cuando estamos peleando por un espacio tan privilegiado como ser el rey de una nación entera, eso añade un elemento de tensión, que lo vemos plasmado en las pugnas políticas de hoy día, ¿verdad? Donde estas guerras se vuelven, ¿verdad? Y se tornan en muchas ocasiones bien hostiles, bien agresivas, llenas de elementos que tratan de manchar la reputación de otros, de minimizarlo, y eso lo vemos, ¿verdad? Y los programas de televisión ya a estas alturas, a meses y meses de ese tiempo, ¿verdad? Eleccionario, ya nos están diciendo cuán tensas están estas oportunidades donde las personas están compitiendo y todos se creen y se sienten, ¿verdad? Capacitados, pero de acuerdo a unos criterios, y ese es el asunto, todos se sienten capacitados de acuerdo a unos criterios particulares, pero están dejando a un lado otras cosas que en este caso corresponden a los intereses de Dios por su pueblo. Y esa es parte de la reflexión. Sí, si nos ubicamos en esas posiciones, sabemos aquí que Isaí, como los hermanos mayores de David, se encuentran que su ego es yo diría vapuleado, es confrontado. Y muchas veces nosotros tenemos que confrontarnos con nosotros, con nuestro ego, con saber de que no somos los elegidos para ciertas cosas. Y tenemos que ir trabajando con eso. Es parte del crecimiento, ¿no? De ir viendo nuestros errores, nuestras incapacidades, para ir mejorando en nuestra vida, porque nosotros tenemos también ese tipo de defectos. Dios nos llama precisamente para ir formando nuestro carácter e ir transformando. Ahora vemos si nos calzamos los zapatos de David, al verse elegido por Dios, ¿cómo se sentiría
él y qué pensaría al momento de que es elegido por Dios para ser el rey de Israel. ¿Qué podemos nosotros reflexionar sobre eso? Pues podemos decir que David pues es sorprendido también, igual como fueron sorprendidos los hermanos y fueron sorprendidos Isaí, también David es sorprendido, porque siendo el más pequeño, el que no le daban posibilidades, es elegido. Y me estoy recordando ahora de algún texto donde el apóstol Pablo le dice a uno de sus, que es pastor, a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, por ejemplo, ¿no? Piensa tú en las cosas, en tus debilidades, tú que me estás escuchando, en tus debilidades, pero eso no puede ponerte en desventaja de poder aportar también de las cosas que Dios nos ha dado. No es para unas cosas, pero es para otras cosas, que es lo que le llamamos la vocación, el llamamiento de Dios. Así que David, yo creo que es más sorprendido que los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque era algo que no estaba en su... Y eso se ve también en Moisés, cuando Dios lo llama, que dice que no puedo hablar y que cómo va a hacer eso. O sea, ponemos muchas cosas, pero esa sorpresa en este sentido es grata, ¿no? Es grata, pero a la misma vez conlleva una gran responsabilidad, que es lo interesante. Algunas personas creen que ser elegidos para ciertas cosas, pues sí, tienen honor, tienen reconocimiento, pero conllevan sobre todo una responsabilidad social y una responsabilidad ante Dios. Y eso era lo que estaba recibiendo ahí David. No sé si tiene algún comentario respecto a eso, Richard. Sí, me gusta la línea de tu pensamiento y me gustó esa frase que utilizaste, que esto pone al descubierto este tipo de acción, ¿verdad? Lo que es la enseñanza de la elección también, en la escritura, a lo largo de todas las escrituras, Dios llama conforme a su gracia, elige, pero aquellos que no elige para unas vocaciones, para unos trabajos, no están descartados en términos de las aportaciones que pueden hacer a la totalidad. De hecho, ¿sobre quién va a gobernar David si él solo es el elegido? Él necesita un pueblo y ese pueblo es el que verdaderamente lleva a cabo las funciones de lo que es un reino. El reino no es David, sino que David es llamado por, digamos, por la omnisciencia divina. Dios sabe más que nosotros en ocasiones que esa persona, ¿verdad? Tiene unos dones, tiene unos talentos, o ha depositado, no es que los tiene, sino que ha depositado en esa persona unos talentos para unas tareas específicas. Así que todos de algún modo estamos siendo llamados por el Señor para unas tareas. Lo otro que me viene a la mente, Freddy, mientras tú estás hablando, es el hecho de que el que yo no sea elegido para, digamos, una posición, un puesto, un cargo, no me exime a mí de mi ética cristiana, no me exime a mí de que la misma ética que tiene el rey, la misma ética que tiene tal posición, si fuésemos a hablar en términos de la lección de hoy, es también la ética de vida que yo debo llevar y respectivamente de cuál sea el cargo o el nombre del título que yo conlleve. Puede ser, ¿verdad? Yo me acuerdo en las escuelas, ¿verdad? Que hacíamos las famosas directivas, los famosos vocales. Decían, ¿quién quiere ser un vocal? Y por lo menos en las sociedades de jóvenes, de las iglesias en las que yo me crié, el vocal pues era el cargo, el premio secundario a los casi ganadores, ¿verdad? Y de algún modo, como nosotros tendemos a ver las cosas de manera piramidal,
Y sí, hay cierto orden en todo esto, no lo podemos negar, pero no exime que desde la presidencia a la que nombremos o se nombre como presidenta hasta el vocal, todos tienen que regir sus vidas dentro de unos parámetros de vida de ética que ya están establecidos, que nos trascienden a todos, incluyendo el rey. Así es. Y ese vocal, que dice de directiva, es probable que pueda incluso llegar a tener un momento la función más importante de ese grupo, porque hay circunstancias que se dan. Vamos a puntualizar en Primera de Samuel 16, verso 7, y voy a leerlo, ¿verdad? Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que, ¿qué significado tiene esto para aquel creyente y que es seguidor de Jesús? ¿A qué nos lleva a pensar este verso? Pues podemos ir pensando sobre lo que no podemos conformarnos a lo que está al frente. Tenemos que trascender las imágenes, los sonidos, los gustos, las texturas, muchas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Y que eso no es suficiente. Hay que trascender a los elementos del razonamiento, por un lado, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado los dones también de pensar, de sentir, de analizar, pero también está la dirección de Dios en este caso, ¿no? Similar a al texto que estamos viendo de cómo Samuel se mantenía en contacto a pesar de que era impresionado, en este caso, por lo físico. Él tenía la capacidad de consultar, de buscar la dirección de Dios y oír la voz de Dios que le decía, ese no es. Y ahora levántate porque ese es el elegido en el caso de David. Así que esos tres elementos están ahí, ¿verdad? De lo que es lo sensorial, lo que es el razonamiento, y están los fundamentos espirituales, que son los que hacen la diferencia en nuestra vida, ¿no? En este caso, con el Espíritu Santo que nos guía. Así que por ese lado. Ahora, en el otro aspecto, sabemos, nos gustaría ver entonces en el Salmo 78, versos 71 y 72. Quisiera leerles lo que respecto al salmista, hay una expresión en esos dos versos que dice, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, la pastoreó con la pericia de sus manos. Y aquí claramente estamos viendo la figura del pastor. Probablemente se está pensando en esa figura, ¿verdad? Con que realizó el trabajo que hizo David, ese trabajo del joven David relacionado, ¿verdad? con el pastoreo, cómo se relaciona con el pueblo de Israel, cómo atiende al rey ideal que se tiene, cómo lo que la gente piensa de lo que debe ser un rey. Y aquí vemos unas características fundamentales, que es la integridad de corazón y que no es el dueño del rebaño, es el pastor. Él responde a cuidar una heredad de alguien. En este caso dice que es del pueblo de Israel, que es el pueblo, en este caso refiriéndose a la propiedad de Dios.
Eso por un lado, ¿no? Estoy tratando de ir acortando tiempo. La imagen de pastor se usa para describir a Dios y lo podemos ver en el Salmo 23. Y también representa a Jesús, que lo vemos también en Juan capítulo 10, versos 10 al 18, donde dice, yo soy el buen pastor. En Hebreos, versos 13 del 20 al 21, quisiera leerlos para ir finalizando en la parte bíblica. Nos dice en el libro de Hebreos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la figura del pastor, que a mí me llama mucho la atención, parte de la reflexión que he tenido y quiero compartirla con ustedes, es cómo en el Salmo 23 nos habla de que nos pastorea por delicados pastos, pero también nos guía por sendas de justicia, nos da los elementos de justicia, de tener un carácter para dirigir nuestras acciones de forma correcta. Pero fíjese, así como las apacienta en lugares de delicados pastos y abundantes aguas, también pasan también dice que está la otra parte de la moneda, que pasa por valles de sombra y de muerte. ¿Y qué no se altera? No se altera la guianza del Señor en todo momento. Unas veces nos sentimos bien y otras veces tenemos que pasar, como dicen, el Niágara en bicicleta. Pero el Señor está siempre ahí, el Dios de esperanza, de que nos mantiene sabiendo que tenemos un horizonte, tenemos un fin hacia donde vamos a llegar, que es el reino del Señor, el reino de Dios. Así que finalmente, ¿verdad? A modo de exhortación, ¿a qué Dios nos está llamando a hacer hoy? Como ya antes dijo nuestro hermano Richard, el pastor nuestro, nos dice que muchos hemos sido llamados para hacer unas labores. Y ese llamado que yo no sé cuál es. Yo puedo pensar sobre mi llamado, pero en el caso suyo, hermano, usted va a pensar para qué Dios lo llamó. Y eso es lo importante en esto. Pensemos en eso y no nos autodescartemos. Yo voy a hacer alguna analogía con lo que dijo el Papa Francisco. Dice que no es que te excluyan, pero no te autoexcluyas. O sea, no vamos a cometer el error, en este caso que vimos de Isaí, de excluir algo. No podemos excluir los dones que Dios nos ha dado, no podemos excluir nuestra voluntad de hacer el bien, como nos dice finalmente Hebreo, para que seamos aptos para la obra buena, para hacer la voluntad de Dios. Así que Dios nos sorprende la forma de Él de elegir líderes y de elegir aquellos que ya nos ha llamado y aquellos que está llamando para que continúen formando el reino de los cielos en la tierra. Palabra final, hermano pastor. Bueno, Freddy, yo creo que ha sido una lección súper interesante. Es algo que nos podemos llevar en el corazón y que va a hacer falta este tipo de reflexión en los próximos meses para todos y para todas nosotros que tenemos la posibilidad también de elegir o de descartar, pero también reflexionar acerca de cuando nos autodescartamos, como tú muy bien dices, cuando nosotros mismos decimos que no somos capaces o no podemos, o por qué a mí y Dios nos llamó a
a otra persona. Una de las experiencias que yo he tenido como pastor, y justo ayer yo mencionaba que cumplí 22 años de pastorado en la iglesia nuestra, Nuevo, es que muchas personas me preguntaban, ¿y cómo le digo? ¿Le digo reverendo? ¿Le digo Richard? ¿Le digo pastor? ¿Cómo le debo llamar? Y esa es una pregunta interesante porque a veces nosotros establecemos nuestras relaciones en base, ¿verdad?, a unos elementos que al final no son tan importantes como lo es nuestra humanidad. Y yo conozco líderes que tú tienes que llamarlos por sus títulos porque si no, pues se sienten intimidados o se sienten ofendidos, porque de algún modo el título está tan conectado a su autoestima, a su ego, que es parte de él. Y aquí el texto nos dice que lo importante no es que Dios llamó a David a ser rey, es que Dios llamó a un pastor a ser rey. Y yo creo que cuando nosotros recibimos tanto inmerecidamente, es una muestra del amor de Dios, pero también produce en nosotros, o debe producir en nosotros, unas acciones de gracias, una vida dedicada, por cuanto no esperábamos estar aquí. Una vez estamos por gracia, pues entonces vamos a dar el todo por el todo, particularmente, como tú decías ahorita, por ese pueblo, ¿verdad?, que necesita un liderato, una gente, unas personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños que sean líderes. Y tú muy bien sabes que en nuestra congregación hemos visto hasta los niños asumiendo liderato, cantando, tocando la batería, sirviendo comida. O sea, eso es parte de lo que el Señor hace con todos nosotros, y no importa qué capacidades nosotros podamos asignarle a una persona. Hoy nosotros vivimos rodeados de personas, ¿verdad?, que hoy día les llamamos con funcionalidad múltiple, y a ellos y a ellas también el Señor les está llamando. No hay una limitación, la única limitación es nuestra paciencia, nuestros prejuicios, nuestra incapacidad de ver las cosas como Dios las ve. Y el texto de hoy nos dice que Dios no ve las cosas como las ven los seres humanos y nos invita a mirar las cosas desde otra perspectiva. Y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? También mirar las cosas con los ojos de Dios. Amén, amén. Yo lo único que me resta es agradecer la oportunidad de poder compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios, el pan de vida, y pedirle, hermano pastor, que por favor no haga una oración final y pues, le entrego ya la despedida de esta actividad de esta mañana. Bendiciones. Gracias, Freddy, y esperamos la semana que viene volver a esta experiencia. Así que, hermano, venga a la escuela bíblica virtual de la iglesia la semana próxima. Estaremos a las 10 de la mañana aquí. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana ya nuestro servicio de adoración está colgado en las redes. Si no le ha dado like a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, por favor hágalo para que se mantenga al día. Compártalo con otras personas. Es bien importante que compartas este mensaje con otras personas que hoy pueden ser alcanzadas a través de estos medios, y que sigas con nosotros también todos los días de lunes a sábado a las 9:05 después del toque de queda. Estamos teniendo un momento de oración y de reflexión también aquí por la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Este lunes tenemos a una invitada especial, así que yo te invito a que tú nos acompañes y puedas participar de esta experiencia. Hoy me va a hacer falta el cafecito de la hermana Margarita Daniels y el pan con mantequilla, pero eso espero que lo podamos tener más adelante. Sí, Dori, es la experiencia, como tú dices. Gracias, Dori, a ti, gracias a Loida, a Claribel, a Valentín, allá a Guadillano, de pura cepa. Bienvenidos por acá, y a todas las personas que nos acompañan en este día. Vamos a orar y vamos a concluir
esta experiencia de escuela bíblica. Dios bueno, gracias, ponemos en tus manos nuestras vidas, porque tú has puesto en nuestros corazones tu palabra. Gracias, Padre amado, por lo que hemos meditado, lo que hemos compartido en esta mañana de hoy. Permite que todo impedimento que hoy día nosotros tengamos para descubrir tu voluntad, aún en estos tiempos difíciles, podamos superarlos con la guianza y dirección de tu Espíritu. Ayúdanos a entender que cada uno de nosotros ha sido llamado, convocado por ti para servirte, para sembrar nuestro granito de arena, para hacer nuestra aportación, quizás quedándonos en nuestros hogares, quizás levantando el teléfono y alentando a alguien. Hay tantas cosas que podemos hacer, incluyendo cuidándonos a nosotros mismos, Señor, cuidando nuestras vidas personales, físicas, emocionales, espirituales, que a lo mejor estaban desatendidas. Todo eso, Padre amado, ayúdanos a lograrlo, no por nuestras fuerzas, sino por las tuyas, que siempre serán más y más fuertes. Gracias por este día y todo te lo pedimos, suplicándote que derrame sobre nosotros tu bendición como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias, Freddy, gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí. Damos por concluida nuestra escuela bíblica en el día de hoy y esperamos verle pronto. Chao, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Amén. ¿Cómo te pareció, Freddy?